En 1859, un anuncio publicado en la prensa ofrecía trabajo como jinete para una compañía con el tedioso nombre de Central Overland California and Pikes Peak Express Company. En él se podía leer lo siguiente: se buscan jóvenes, delgados y resistentes de menos de 18 años. Deben ser expertos jinetes y estar dispuestos a arriesgar la vida a diario, preferiblemente huérfanos. El empleo era para ser jinete en la ruta del Pony Express, probablemente la más recordada y mítica de toda la historia del oeste americano. Con base en St. Joseph, una ciudad de Missouri limítrofe con Kansas, la compañía se comprometía a enlazar con Sacramento, la capital de California, en 10 días o menos, es decir, 15 días menos, que las diligencias vigentes por aquel entonces. El Pony Express es una de las leyendas más perdurables del viejo oeste, aquella época fascinante en la que una nación se inventaba a sí misma. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba todavía a medio hacer. Una gran parte de la superficie del país estaba pendiente de incorporarse a la Unión, y entre Missouri y California se extendían los vastos territorios de Kansas, Nebraska, Utah o Nuevo México. Por aquel entonces, el viaje de costa a costa suponía un trayecto de como mínimo 3 meses, periodo que normalmente se doblaba. Cualquier ley emitida en Washington, D.C., tardaba no menos de medio año en aplicarse en California, y otro tanto en difundirse por todo el oeste. Mientras el ferrocarril y el telégrafo no llegaran a las costas del Pacífico, solo había un medio de desplazarse de forma más o menos rápida, y era a caballo. A finales de la década de los 50, el medio más rápido conocido para recorrer el camino de Missouri a California era la línea de diligencias de la Butterfield Overland Mail, que recorría el trayecto entre San Luis y San Francisco en 25 días. El gobierno federal había otorgado la concesión del correo gubernamental a esta compañía en 1857, pero otras compañías, entre las que se encontraba la Central Overland, aspiraban a poner sus manos sobre esa concesión. La ruta de la Butterfield recorría Arkansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y finalmente California, y era conocida como la Ruta Sur, casi 1000 kilómetros más larga que la Ruta Central, a través de Utah y Nevada. En 1859 se anunció una concesión del gobierno para la Ruta Central, y los 3 socios de Waddell, Russell and Majors decidieron lanzarse a por ella, ofertando un servicio de correo con entrega en solo 10 días. Por entonces ya se dedicaban al negocio del transporte, aunque en una escala geográfica más reducida, y también a proporcionar armas a los empleados federales por toda la frontera americana. En enero de 1860, los 3 socios decidieron montar la Pony Express para optar a la concesión de la Ruta Central de Correo. Sus contactos políticos les exigían que estuviera en marcha antes de abril de ese mismo año, lo que supuso todo un reto logístico y financiero. Cumplir la condición de hacer el recorrido en 10 días suponía un desafío casi sin precedentes. El recorrido, algo más de 3000 kilómetros a través de llanuras, montañas y desiertos, debía ser cubierto al galope tendido, lo que suponía cambiar de caballo cada 15 o 20 kilómetros, dependiendo del terreno. Esto implicaba montar casi 200 relevos, concretamente 190 puestos donde el jinete pudiera cambiar su caballo reventado tras media maratón al galope por uno de refresco dispuesto para pegarse un carrerón. Cada 5 o 6 postas era el propio jinete el que era sustituido. La cuadra que la compañía adquirió para el servicio superaba el 500.000 de cabezas. Un número similar de jinetes acabaría trabajando en la Pony Express. Las tarifas eran para la época insoportablemente caras. En el viaje inaugural, enviar media onza de peso, unos 14 gramos, costaba $5, que al cambio actual serían unos 130, unos 100 euros, por una única carta. Posteriormente, el precio se redujo un 80% y terminó costando $1 la media onza, pero seguía siendo carísimo para la época e inaccesible para la inmensa mayoría de la población. El correo, hasta 20 kilos, era transportado en una alforja de cuero llamada, en inglés, knapsack, aunque entre los jinetes era conocida por su nombre en español, mochila. Los jinetes no podían pesar más de 125 libras, unos 57 kilos, para que, sumándole los aproximadamente 22 kilos del correo, no superaran el peso máximo que se estimaba que un caballo
podía llevar al galope. La ruta se realizaba una vez por semana en cada sentido, y normalmente había entre 60 y 80 jinetes y más de 150 caballos dispuestos en todo momento para salir al galope. Las hazañas de los jinetes del Pony Express se esparcieron por todo el oeste con la misma rapidez con la que galopaban sus protagonistas. En los pueblos del camino se hacían apuestas sobre si tal o cual jinete conseguiría avanzarse al horario previsto, y la gente se reunía para verlos pasar. Entre los jinetes de leyenda del Pony Express destaca uno, William Cody, más conocido como Buffalo Bill, que también fue uno de los principales responsables de la fama que adquirió a posteriori el servicio de correo express. Aunque la mayoría de los historiadores dudan de la veracidad del relato que difundió el propio Buffalo Bill sobre que fue fichado por agentes de la compañía cuando contaba con tan solo 15 años de edad mientras viajaba hacia California. Según Cody, en uno de sus turnos, recorrió 250 kilómetros para encontrarse con que el jinete con el que tenía que cruzarse había sido asesinado por los indios. Ni corto ni perezoso, recogió la mochila del muerto y recorrió de vuelta el mismo camino, uno de los tramos más peligrosos de la ruta, hasta su punto de origen. En total estuvo cabalgando de forma ininterrumpida durante 21 horas y 40 minutos. Sin embargo, el récord del viaje más largo lo ganó Robert Haslam, más conocido como Pony Bob, con 380 millas, al cambio unos 610 kilómetros. Para la época, una auténtica salvajada, y el récord del jinete más joven lo ostenta un tal Broncho Charlie Miller, que galopó con el correo a la tiernísima edad de 11 años, y vivió hasta los 105 nada menos. La media de edad de los jinetes era asombrosamente baja, especialmente para ser un trabajo donde cada jornada laboral suponía arriesgar la vida. Pero el sueldo podía merecer el riesgo, $25 por semana, unas 5 veces más que el trabajador medio. El jinete que tiene el honor de haber sido el primero de todos los que cabalgaron para el Pony Express fue Johnny Fry, quien lo hizo en el primer tramo de la primera entrega del Pony Express en 1860. Toda historia tiene un final, y el de la ruta Pony Express llegó pronto, apenas duró 18 meses. Pese a haber demostrado que la ruta central para el correo era posible y en un tiempo récord, Waddell, Russell y Mayors no ganaron la concesión, que fue a parar a la misma Butterfield Overland Mail. El 22 de octubre de 1861, el telégrafo transcontinental entró en funcionamiento, y 2 días más tarde se anunció el cierre de la ruta. Financieramente, además, el invento había sido un desastre. Más de $200.000 de inversión y tan solo 90.000 ingresados significaron la completa ruina para la compañía, que vendió todo el ganado y las estaciones de relevo a su archirrival. Posteriormente todo quedó en manos de la mítica Wells Fargo. Pero si bien económicamente el Pony Express había sido un fiasco, lo cierto es que desde un punto de vista histórico fue un éxito tremendo. En primer lugar, porque simbolizó la imagen que de sí mismos tenían los americanos y su carácter aventurero, tenaz y determinado a superar cualquier dificultad, individualista y capaz de grandes gestas, pero sobre todo sirvió para que los estados del oeste, especialmente California, se acercaran a los del este en vísperas de una guerra civil que todo el mundo daba ya por hecha. La epopeya de la conquista del oeste vivió con el Pony Express uno de sus capítulos más emocionantes y legendarios, y fue retratado para la posteridad por uno de sus protagonistas, el mencionado Buffalo Bill, en su famosísimo espectáculo itinerante. La leyenda del oeste se agrandó con los jovencísimos jinetes que cruzaban aquellos desiertos como un relámpago,